El glicocálix endotelial ha sido, durante décadas, una estructura prácticamente invisible para la medicina. Sin embargo, hoy sabemos que esta capa, aparentemente sutil y delicada, representa uno de los sistemas más complejos y determinantes en la fisiología vascular. Como se sugiere en esta imagen, el glicocálix puede entenderse como un verdadero guardián invisible. Una red tridimensional dinámica que recubre la superficie luminal del endotelio, compuesta por proteoglicanos, glicoproteínas y glicosaminoglicanos, en constante interacción con componentes del plasma. Su organización no es estática, sino altamente adaptable, respondiendo de manera continua a estímulos mecánicos, químicos y metabólicos. Exploraremos cómo esta estructura regula funciones esenciales, actúa como barrera de permeabilidad, modula la interacción entre células sanguíneas y el endotelio, participa en la coagulación, controla el microambiente químico y traduce fuerzas hemodinámicas en señales celulares. En conjunto, estas funciones lo posicionan como un elemento central en la homeostasis vascular. También analizaremos su vulnerabilidad. Diferentes agresores, como la hiperglucemia, el estrés oxidativo y las alteraciones del flujo sanguíneo, convergen en un mismo punto, la degradación del glicocálix. Este evento no es secundario, sino un paso inicial clave en el desarrollo de múltiples patologías vasculares. Por lo tanto, comprender el glicocálix no solo implica describir su composición, sino reconocer su papel como integrador funcional y su relevancia clínica. En este contexto, el glicocálix deja de ser invisible y se convierte en un protagonista fundamental en la comprensión moderna de la enfermedad vascular. Durante mucho tiempo, la comprensión de los vasos sanguíneos estuvo dominada por una visión simplificada, casi estructural, en la que se concebían como conductos pasivos encargados únicamente de transportar sangre. Bajo este paradigma clásico, el endotelio era interpretado como un revestimiento liso e inerte, sin un papel activo relevante en la regulación vascular. Sin embargo, esta concepción ha cambiado de manera radical en las últimas décadas. Como se ilustra en esta imagen, hoy entendemos que el endotelio nunca está realmente expuesto de forma directa al flujo sanguíneo. En su superficie luminal existe una estructura altamente especializada, el glicocálix endotelial. Esta capa está constituida por una compleja red tridimensional de proteoglicanos, glicoproteínas y componentes solubles derivados tanto del plasma como del propio endotelio. Lejos de ser estática, esta estructura es dinámica, con un equilibrio constante entre síntesis, remodelación y desprendimiento. El glicocálix no solo representa una barrera física. Su organización molecular le permite desempeñar funciones esenciales en la fisiología vascular. Regula la permeabilidad, modula las interacciones entre las células sanguíneas y la pared vascular, participa en procesos de hemostasia y actúa como un sistema de señalización capaz de responder a estímulos mecánicos como el estrés de cizallamiento. Por lo tanto, esta imagen no solo introduce un cambio conceptual, sino que plantea una transformación profunda en la forma de entender la biología vascular. Pasamos de ver los vasos como simples conductos, a reconocerlos como interfaces dinámicas, donde el glicocálix desempeña un papel central en la homeostasis y en la fisiopatología vascular. Revisemos la denominada capa superficial endotelial, que corresponde al glicocálix en su concepción más funcional y completa. Esta estructura no debe entenderse como una capa uniforme o rígida, sino como una red tridimensional altamente organizada y dinámica que recubre la superficie luminal del endotelio vascular. En primer lugar, observamos lo que se describe como el andamiaje estructural. Este está constituido principalmente por proteoglicanos y glicoproteínas anclados firmemente a la membrana de la célula endotelial. Los proteoglicanos, a través de sus proteínas centrales y sus cadenas de glicosaminoglicanos, forman una arquitectura vertical que se proyecta hacia la luz vascular, estableciendo la base física del glicocálix. Esta red no solo proporciona soporte estructural, sino que también define dominios específicos para la interacción con células sanguíneas y macromoléculas. En segundo lugar, la imagen ilustra el componente de fluido integrado. Dentro de esta malla estructural se incorporan continuamente moléculas solubles provenientes tanto del plasma como del propio endotelio, como proteínas plasmáticas, proteoglicanos solubles y otras sustancias bioactivas. Este componente soluble no es accesorio, sino esencial, ya que contribuye de manera significativa a las propiedades funcionales del glicocálix, particularmente en la regulación de la permeabilidad y en la modulación del microambiente vascular. Finalmente, es fundamental comprender la naturaleza efímera de esta estructura.
El glicocálix está en un estado de equilibrio dinámico constante, resultado de un balance entre su biosíntesis y su desprendimiento. Las fuerzas de cizallamiento generadas por el flujo sanguíneo, así como la acción enzimática, pueden modificar su grosor y composición de manera continua. Esta característica explica por qué es difícil definir sus límites de forma precisa y resalta su papel como una interfaz adaptativa entre la sangre y el endotelio. En esta imagen se destacan los componentes fundamentales del glicocálix endotelial, los glicosaminoglicanos, que constituyen los elementos estructurales y funcionales más relevantes de esta capa. Estas moléculas son polímeros lineales formados por unidades repetidas de disacáridos, cuya composición y modificaciones determinan en gran medida las propiedades del glicocálix. En primer lugar, el sulfato de heparán es el glicosaminoglicano predominante en el glicocálix endotelial, representando aproximadamente entre el 50 y el 90% del total de proteoglicanos. Su estructura altamente sulfatada le confiere una carga electrostática negativa significativa, lo cual es fundamental para sus funciones. Esta carga permite la interacción selectiva con múltiples proteínas plasmáticas, incluyendo moléculas con actividad anticoagulante y reguladora. Además, su capacidad de unión es notablemente versátil, lo que lo convierte en un componente clave en la organización funcional del glicocálix. Por otro lado, el hialuronano presenta características estructurales únicas. A diferencia de otros glicosaminoglicanos, no está unido a una proteína central y carece de grupo sulfato. Se trata de una molécula de gran tamaño, capaz de alcanzar longitudes superiores a 1 micrómetro, lo que le permite contribuir de manera significativa al volumen y a la organización tridimensional del glicocálix. Su presencia favorece la formación de un entorno altamente hidratado y viscoso, que influye directamente en la dinámica del flujo sanguíneo y en la amortiguación de fuerzas mecánicas. Es importante destacar que las modificaciones estructurales de los glicosaminoglicanos, como la sulfatación o la epimerización, generan una enorme diversidad de patrones moleculares. Esta variabilidad permite la interacción específica con distintas proteínas y confiere al glicocálix una gran capacidad de adaptación funcional frente a diferentes condiciones fisiológicas y patológicas. En conjunto, los glicosaminoglicanos no solo constituyen la base estructural del glicocálix, sino que también determinan su comportamiento funcional, regulando la permeabilidad vascular, la señalización celular y las interacciones con el entorno sanguíneo.